Hola, ¿cómo estás? Hoy día quiero mostrarte la segunda parte de los divisores binomios. En el video anterior, el cual te dejo el link en la descripción, habíamos aprendido cómo se factoriza un polinomio de tercer grado usando este método de divisores binomios. Yo quiero que veas qué sucedería si el polinomio fuera de cuarto grado. Vas a hacer lo mismo, pero va a suceder ciertas cositas. Mira, antes de dividir, debes hacer algo que es vital. Tienes que verificar que el polinomio esté completo. Y es verdad, este está completo porque tiene el mayor exponente 4 y tiene todos, 3, 2, 1 y acá está x a la 0. Entonces acá estaría el exponente 0. Está todito, está completo. También está ordenado porque los exponentes van siempre disminuyendo, ¿no? Entonces está ordenado en forma descendente. Después que verificas esos dos detalles, procedes a ver qué valores se van a probar para x. Te recuerdo que era así. Usaba esta expresión. Acá arriba van los divisores del término independiente. Este es el independiente, el que no lleva x. O sea, los divisores del 12. Son fáciles, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Ahora, el coeficiente principal es aquel donde está el mayor exponente de la x, que sería acá. Este es el coeficiente principal. Aquí debes colocar los divisores de él, divisores del 2. Sería el 1 y el 2. Entonces vas a proceder así. Vas a proceder así. Vas a dividir cada uno de estos entre el 1. Va a dar lo mismo. Y después vas a dividir a cada uno de ellos entre el 2. Por ejemplo, 1 entre 2 te da 1/2. 2 entre 2 te da 1, pero el 1 ya está, ya no tienes por qué ponerlo. Los únicos que van a quedar son estos. Estos que han quedado, tú lo vas a probar con más y con menos. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a probar con más 1 y vas a probar con menos 1. Con más 2 y menos 2, etc. Vamos a ver cómo sería entonces al hacer Ruffini. Voy a probar cuando x vale 1. Voy a hacer las operaciones y mira cómo quedaría. Este resto que está acá debe salir 0. Si fuera así, este sería el valor adecuado. Entonces, como ha pasado esto, no sale 0 acá. Entonces lo que hay que hacer, simplemente tienes que borrar todo esto. Tienes que borrarlo, no sirve esto. Y vamos a ensayar con otro valor. Vamos a probar con menos 1. Mira lo que pasaría. Bajo, multiplico, multiplico, acá da menos 25, multiplico, y mira lo que sale acá. Si logras eso en ese momento, debe de ensayarse la mejor de tus sonrisas. Quiere decir que está ok, este es el valor que estábamos buscando. Ahora mira, te voy a contar lo siguiente. Si este es de cuarto grado, como puedes ver, entonces lo que está pasando acá, lo que está sucediendo es que el que está acá realmente representa a los coeficientes de un polinomio de grado inferior a este. Cuarto grado, estos son los coeficientes de un polinomio de tercer grado. Tú tienes que hacer Ruffini hasta que llegues a un polinomio de segundo grado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer acá? Simplemente hay que hacer otro Ruffini. Entonces, vamos a condicionar para aplicar el otro Ruffini. Será así entonces.
cuarto grado, tercer grado, aplicó un Ruffini y acaba de salir segundo grado. Eso es lo que siempre va pasando cuando se va aplicando Ruffini. La división será hasta aquí nomás. Hay varios valores para probar. Con el que te va a salir, porque ya yo lo he verificado, va a salir con 3. Mira. Multiplico. Acá sale menos 12. Y ahí está lo que te dije. Estos son los coeficientes de un polinomio de segundo grado. Cuarto grado, tercer grado, segundo grado. Hasta segundo grado tienes que llegar. En ese momento el polinomio está ya casi factorizado. El polinomio, si yo le llamo p de x, por ejemplo, se encontraría en estas condiciones. El primer factor ya se ha obtenido, está acá. El menos 1 lo pasas al lado izquierdo. ¿Qué se forma? X más 1. Ese es el primer factor. Igual haces aquí, el 3 pásalo para la izquierda. ¿Qué se forma a la izquierda? X menos 3. Ese es otro factor. Y el último es el polinomio que te mencioné, el de segundo grado. Ese es el último factor. Sería así: 2x cuadrado más 7x menos 4. ¿Y por qué se sale ahí de los divisores binomios? Porque esto de acá es fácil factorizarlo con aspa simple. Si no recuerdas, hay un video que hice sobre factorización por aspa simple. Lo puedes repasar, te voy a dejar el link también de este video. Hacemos el aspa simple y ahí va a salir, si tú haces, va a salir el 7x. Por lo tanto, el polinomio ya está factorizado. Sería así: x más 1, x menos 3, el de arriba, este es un factor, 2x menos 1, y este es el otro factor, x más 4. Y ahí está el polinomio. La conclusión final es que cuando el polinomio es de tercer grado, se usa un Ruffini. Lo puedes ver en el video anterior. Cuando es de cuarto grado, se tiene que usar 2 Ruffinis. Ya te imaginas tú qué sucederá si el polinomio fuera de quinto grado. Eso es todo. Me estoy yendo. No te olvides de suscribirte a mi canal. Todo es gratis. Y mira, puedes aprender muchas cosas que pueden ser muy útiles para ti. Me voy, mis amigos. Nos vemos. Chao.